Bien. A ver, hoy día vamos a continuar con lo que son técnicas y tratamiento desde el modelo cognitivo-conductual. Bien. A ver, por favor, me confirman si es que se logra ver mi pantalla. Buenos días, Patricia. Listo. Gracias, Alonso. Gracias, Lili. Bien, entonces, vamos a abordar lo que es primero la cuenta tranquilizadora. ¿Listo? Vamos a ver hoy día varias herramientas. También ya les he compartido un manual y una estructura de sesiones para que ustedes se puedan guiar y aplicar alguna de las herramientas que vamos a ver ahora y que también le pueden dar una revisada a los manuales que se les ha compartido. Bien. A ver, chicos, vamos a empezar entonces con la cuenta tranquilizadora. En esta herramienta le vamos a brindar una oportunidad más prolongada de tranquilizar la mente del paciente y por lo tanto también su cuerpo. Es decir, que este método sirve para interrumpir, ojo, interrumpir, no neutralizar. ¿Bien? La neutralización es totalmente distinto a interrumpir los pensamientos repetitivos e infructuosos o las obsesiones. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tengamos a nuestro paciente en la sesión, vamos a Vamos a inspirar por la nariz de manera profunda y prolongada y vamos a exhalar lentamente mientras pronunciamos en silencio la palabra relax. ¿Listo? Esto lo podemos hacer por 3 veces. Bien, entonces le decimos a nuestro paciente que se siente, que esté relajado, si lo podemos hacer echado también y le decimos que inhale por la nariz de manera profunda, que ya lo hemos hecho en la sesión anterior, y que expire lentamente. Sin embargo, cuando va a exhalar el aire, que tiene que pronunciar, ¿sí? La palabra relax. ¿Listo? Que intente pronunciar la palabra relax. Bien. Le pedimos que cierre los ojos y que imagine que su cuerpo se está relajando. ¿Listo? Cuando nosotros realicemos la cuenta tranquilizadora, es importante considerar los tiempos, ¿sí? Es decir, yo como psicóloga, como psicoterapeuta, no puedo decir primero, ok, inhala, ya. No pasó ni 5 segundos, exhala y ahora cierra tus ojos. No, sino tratar de manejarlo con un tiempo prudente, ¿sí? En el cual nosotros vamos a ir tanteando de acuerdo a cómo nosotros veamos al paciente. Bien, es importante aclarar esto. Entonces, se le pide, después que ha realizado esta respiración, algún tipo de afirmación. Y después le decimos a nuestro paciente, con cada con cada respiración, mi paciente va a ir contando, pero al revés, empezando por el 10. Entonces, mientras está respirando,
observar en la frente o en el estómago. Y que imagine que estas tensiones se van a ir relajando. Entonces, chicos, para poder hacer un como resumen. Bien. Uy, a ver, se está entrecortando. Por favor, me confirman si es que no se escucha. Ujú. Ok, ok. Me voy a conectar desde otro internet. Por favor, espérenme un momento. A ver, chicos, ahora sí se me escucha mejor. Sí, sí, Karina, no te preocupes, lo vamos a volver a repetir. ¿Ya? Perfecto, chicos, muchas gracias. Entonces, vamos a repetir nuevamente esta herramienta, ya para que quede claro, porque se está entrecortando. Ok, a ver, entonces, le decimos a mi paciente que realice respiraciones profundas, ¿sí? Es decir, que inhale por la nariz, ¿sí? De manera profunda y prolongada, y que cuando exhale por la boca pueda pronunciar en silencio la palabra relax, ¿sí? Bien, una vez que realice esto, puede ser 3 veces, ¿sí? Dependiendo de cómo mi paciente se va sintiendo. Una vez que nosotros ya le pedimos al paciente que realice esta respiración, le decimos que cierre los ojos y que imagine que su cuerpo se está relajando, ¿sí? Le decimos que por favor que relaje cada punto de su cuerpo, si es que encuentra alguna tensión, entonces que la trate de relajar. Bien, aquí como les estaba comentando, es importante que nosotros tengamos en cuenta el tiempo, es decir, tratar de ir lento, pero no al extremo, ni tampoco rápido. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a no funcionar, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta lo que es el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que darle el espacio temporal a mi paciente, este espacio necesario para que él pueda relajarse. ¿Bien? Entonces, le decimos que nuevamente efectúe 10 respiraciones, ojo, 10 respiraciones, pero que sean respiraciones suaves y naturales. Bien, y con cada respiración, con cada exhalación, tiene que contar al revés, comenzando por el 10. Es decir, inhala, retiene un poquito, exhala de manera natural y comienza a contar desde 10. Nuevamente, inhala, exhala, 9. Inhala, exhala, 8. Y sucesivamente hasta llegar al número 1. ¿Bien? Entonces, mientras que estás respirando, tiene que observar cualquier tensión que pueda producirse en su cuerpo. Puede ser en la mandíbula, en la frente o en el estómago. Y que el paciente trate de imaginar que estas tensiones se relajan, se aflojan. ¿Listo? Bien, entonces mi paciente llegó al 1 y le pedimos que por favor abra sus ojos. Bien, cuando mi paciente abre los ojos y antes de volver a entrar en actividad o en cualquier otra tarea que tenemos que realizar, el paciente tiene que tomarse un momento para explorar su cuerpo y su mente. ¿Listo? Es decir, tiene que responderse a las preguntas que observa y si ha notado algún cambio. ¿Sí? Si el paciente nota que su respiración es más sosegada, ello quiere decir que está aprendiendo directamente cómo es sentirse relajado. Por eso es importante que esta herramienta lo pueda practicar después de sesión.
es decir, después del encuentro con el psicólogo, en casita. Bien. Le preguntamos también si le ha costado seguir con atención la cuenta de los números o llegó a distraerse con otros pensamientos. Ahora, si es que se llega a distraer con otros pensamientos, no es que lo está haciendo mal, sino es que su cuerpo, su mente no ha estado acostumbrado a realizar este tipo de ejercicio. Entonces, es normal en un inicio, ¿sí? Es normal en un inicio. ¿Listo? Entonces, esto nosotros tenemos que decirle al paciente. No pasa nada si surge un pensamiento. Es porque tu mente no está acostumbrada. Bien. Entonces, cuanto más puedas centrarse pasivamente en la cuenta, más relajados llegará a estar el cuerpo y la mente. Bien, esto también se le indica a nuestro paciente. Cuanto más tú, Juan, te concentres en la cuenta, ¿sí? Es decir, en el 10, 9, 8, 7 y sucesivamente hasta llegar al 1, más relajado llegará tu cuerpo o estará tu cuerpo y tu mente. ¿Listo? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a ir realizando lo que es la cuenta tranquilizadora. Acá esto es importante que nosotros le comentemos al paciente, ¿sí? Tu trabajo, Juan, no es centrarse deliberadamente en cómo está cambiando tu respiración, ni juzgar lo bien o mal que está realizando esta tarea, ¿sí? Porque tienden mucho a juzgarse. Es decir, que previamente al ejercicio, nosotros tenemos que comentarle que es normal porque su cuerpo y su mente pues no están entrenados, ¿sí? Simplemente trata de permitir que cada inspiración sea una señal en tu mente para el próximo número. Es decir, inspiro, inhalo, expiro, exhalo y cuento. Este es el proceso. Inhalo, exhalo y cuento. ¿Sí? Nuevamente. Inspiro, exhalo y cuento. Hasta llegar al número 1. ¿Sí? Cuando interrumpa o irrumpa en su mente algún pensamiento o imagen que tiende a ser inquietante, el paciente que trate de desecharlo con suavidad, ¿sí? Que no lo juzgue, sino que vuelva nuevamente a la cuenta. Y eso no quiere decir que lo está haciendo mal, ¿sí? Sino que se está acostumbrando a realizar este ejercicio. ¿Listo? Bien. A ver, si Juan se halla en medio de una preocupación que es atormentadora, inquietante, la cuenta tranquilizadora también servirá como una técnica de posposición, que lo vamos a ver también más adelante. ¿Listo? Entonces, este tipo de herramienta es útil para poder tranquilizar el pensamiento o la obsesión o pensamientos repetitivos y también tranquilizar lo que es la mente y por lo tanto el cuerpo, ¿sí? Y ojo chicos, nuevamente, esto es interrumpir, no es una forma de neutralizar el pensamiento, porque nosotros tenemos que cambiar esta estrategia neutralizadora que tiene el paciente, pero en este caso no estamos haciendo eso, estamos interrumpiendo. ¿Bien? Listo. Si es que hay alguna duda, alguna pregunta, por favor lo escriben en el chat que yo voy a estar pendiente. Bien, otra herramienta que utilizamos es la modificación de los rituales, ¿sí? Ya sabemos que es un ritual, que es parte de la compulsión como respuesta a una obsesión, ¿cierto? Obsesión los pensamientos, compulsión las conductas y el ritual es todo el proceso en el cual se lleva tal compulsión, ¿cierto? Eso ya lo hemos tocado en las sesiones anteriores. Bien, entonces, como una forma de modificar un ritual es cambiar el orden en el que se ritualiza, es decir, cambiar el proceso del ritual. Por ejemplo, si cuando se ducha mi paciente comienza a enjabonarse
los pies y va avanzando metódicamente por su cuerpo hasta llegar a la cabeza, le vamos a pedir que cambie su proceso. Y en este caso va a tener que invertir el orden, es decir, empezando desde arriba, que es la cabeza, hacia abajo, terminando con los pies. ¿Listo? Es una forma de cambiar el proceso como mi paciente está realizando el ritual. ¿Listo? Otra forma de modificar estos rituales es que cambie la frecuencia. ¿Listo? Es decir, si el recuento es parte de su ritual, como lo vimos en la sesión anterior en el video, tiene que modificar los números y las repeticiones que necesita para completar el ritual. Por ejemplo, si mi paciente siempre realiza 10 series de 4 recuentos, entonces ahora va a realizar 12 series de 3 recuentos. ¿Listo? Cambiamos lo que es la frecuencia. Por ejemplo, si debes poner 3 veces y solo 3 sobres de azúcar en su taza de café, entonces ponga la mitad de 2 sobres que deseche el resto. ¿Bien? Entonces, de esta forma estamos cambiando o modificando otro ritual de mi paciente. Otra forma es cambiar los objetos que utiliza. ¿Sí? Por ejemplo, si se lava con un jabón que es determinado, de una determinada marca, entonces le pedimos que por favor cambie esta marca. ¿Sí? O cualquier otro objeto que mi paciente utiliza para su ritual que pueda cambiarlo por otro. ¿Listo? Y por otro lado, que cambie el momento en el que ritualiza. Por ejemplo, si tiene que vestirse y desvestirse repetidamente, que realice cada actividad en una habitación diferente. Bien, no en en el mismo lugar donde siempre lo realiza, sino que cambie de ambiente, ¿sí? O, por ejemplo, que cambie su postura durante la ejecución de un ritual, ¿sí? La postura corporal. Para que yo pueda realizar o aplicar lo que es la modificación de conducta, es importante, sumamente importante, conocer cómo son los rituales de mi paciente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su procedimiento? ¿Y qué es lo que yo puedo sugerir a mi paciente para cambiar? Puedo cambiar el orden, puedo cambiar la frecuencia, el objeto y el momento. ¿Listo? Entonces, previamente, a través de la entrevista, a través de los autorregistros, nosotros vamos a conocer para poder realizar lo que es la modificación de los rituales. Bien. Listo. Pasamos al perfeccionismo. Bien, que también es parte de. Un tipo de perfeccionismo es la necesidad de certeza o de que se va a realizar completamente la tarea, de que va a estar perfecto, ¿cierto? A ver, vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar en este aspecto. Si mi paciente me dice, si no comprendí todo lo que leí, entonces es como si no hubiera entendido nada. Por lo tanto, no sabré lo que necesito saber. Y de esta forma terminaré sin saber nada. Y finalmente lo suspenderé. Es decir, ya no más voy a leer. ¿Listo? Esto es lo que me dice mi paciente. Bien. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a este punto? Al último punto, en este caso suspenderé con preguntas. Por ejemplo, si mi paciente en su registro de pensamientos escribe, si no comprendí todo lo que leí, ¿listo? O no comprendí todo lo que leí. Y esto me enoja, me fastidia, me molesta, me frustra. Juan, ¿qué significa para ti que no has comprendido todo lo que has leído? Bueno, significa que que no he entendido nada. ¿Listo? Es como si no hubiera entendido nada. ¿Qué significa para ti? Que no sabré lo que necesito saber.
Y si esto fuera verdad, ¿qué pasaría? Terminaré sin hacer nada. Y si esto fuera verdad, ¿qué significa para ti? Bueno, lo tengo que suspender, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos llegar, perdón, al último pensamiento o la acción que quiere realizar. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos este tipo de planteamiento, vamos a exponer lo que son las ventajas y las desventajas de intentar comprender todo perfectamente. ¿Por qué? Porque en este caso mi paciente quiere eso, quiere llegar a leer todo y por lo tanto comprender todo lo que ha leído. ¿Listo? Entonces, le exponemos cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Las ventajas y las desventajas, chicos, él lo tiene que hacer, es decir, el paciente. Y si es que por ahí no se le ocurre ninguna, entonces nosotros guiarlos, pero no darle la respuesta. ¿Ya? Importante. A ver, las ventajas, en este caso, Juan registra que va a saber que él sabe. ¿Sí? Saber que sé. Y otra ventaja es tener la certeza sobre algunas cosas. ¿Listo? Estas son las ventajas de mi paciente. Y en cuanto a las desventajas, es la duda sobre uno mismo y la frustración cuando no tenga éxito. Esta es una desventaja registrada por él. Otra es leer menos, pérdida de placer en la lectura y la preocupación, distracción y fatiga. ¿Listo? Son desventajas y ventajas que mi paciente ha establecido. Una vez que establezca esto, vamos a refutar la predicción. ¿Cuál es la predicción? Sería en este caso el siguiente. Si no entiendo todo lo que leo, no sabré lo que necesito saber y finalmente suspenderé. ¿Listo? Es decir, el planteamiento, el primer planteamiento que hemos observado y hemos sustentado, en este caso, el paciente. ¿Listo? Entonces, vamos a refutar esto a través de la división. ¿Cómo vamos a dividir? Vamos a dividirlo con 3 categorías. ¿Listo? La primera categoría es las cosas que solamente tenían que leer. ¿Listo? Pueden ser un periódico, un afiche, entre otros. La segunda categoría son las cosas que tenía que leer y comprender en términos generales, es decir, esas lecturas por placer, ¿sí? Porque le gusta. Y la tercera categoría son las cosas que tenía que leer y comprender bien, tales como un contenido del examen, un anuncio de un trabajo, entre otros. Bien, entonces aquí lo hemos dividido en 3 categorías, ¿sí? 3 categorías para poder refutar lo que es la predicción. ¿Qué predicción? Esta. ¿Listo? La que nos dice nuestro paciente. Entonces, en la primera categoría, ¿sí? Tiene que leer las cosas tan rápido como le fuese posible sin retroceder. ¿Listo? Entonces, le decimos, a ver, tu primera categoría, Juan, es el siguiente. Cosas que solamente tenías que leer. ¿Sí? Cualquier cosa que tienes que leer. Y en esta primera categoría vas a leer este tipo de afiches, de periódicos, etcétera, tan rápido como te es posible, pero no vas a retroceder. ¿Listo? En la segunda categoría, es decir, las cosas que tenía que leer y comprender en términos generales, que es placer, en esta segunda categoría tienen que leer la primera página a una velocidad normal. Y las páginas siguientes se van a leer un poco más rápido, solo un poco más rápido. ¿Listo? En la segunda categoría. Y finalmente, en la tercera categoría, que son cosas que tiene que leer y comprender bien, que son necesarias, va a tener que permanecer intacta. ¿Listo? De manera intacta. Entonces,
el paciente encontró que leía con más agrado, la velocidad, por lo tanto, aumentó, la distracción disminuyó y terminó sabiendo más porque leía más y se preocupaba menos, ¿sí? Es decir, la preocupación de que tengo que leer perfectamente y por lo tanto comprender perfectamente ya se reduce este tipo de pensamiento. Y por lo tanto encontró placer a la lectura, la velocidad también aumentó, la distracción del pensamiento disminuyó y terminó sabiendo más. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros trabajemos este tipo de perfeccionismo, chicos, es importante que identifiquemos primero el pensamiento que el paciente en este caso expone. ¿Sí? No he comprendido todo lo que he leído. Ojo, todo. Esto me habla de perfeccionismo, porque sabemos que no todo vamos a comprenderlo, pero en este caso mi paciente sí quiere comprenderlo todo. Y todo es todo, ¿cierto? Entonces, nosotros le decimos, ¿qué significa para ti comprender todo lo que has leído? ¿Sí? Bueno, significa tal. Y si no has comprendido todo lo que has leído, ¿qué significa para ti? Que no he entendido nada. Ojo, nada. Nada, absolutamente nada ha entendido. Y eso sabemos que no es así. Y si en el caso sea verdad, ¿por qué creen que no ha entendido nada? Porque su pensamiento ha estado más ocupado en que tengo que entender todo, ¿cierto? Y no se ha concentrado en la lectura, sino más en su pensamiento. ¿Listo? ¿Qué significa para ti que no has entendido nada? Que no sabré todo lo que necesito saber. Si esto fuera verdad, ¿qué significa para ti? Que terminaré sin saber nada. Y si esto fuera verdad, y si esto sucede, ¿qué va a pasar? Suspenderé la lectura. ¿Listo? Entonces, para hacer un breve resumen, exponemos las ventajas, las desventajas de ambos, que eso también le ayuda a mi paciente, uno, a poder reducir lo que es la ansiedad a través de la escritura, y dos, poder establecer y poder tener un panorama más completo de lo bueno o las ventajas que tiene su pensamiento, pero las desventajas. Y aquí podemos ver una, dos, tres, cuatro desventajas de su predicción y solo dos ventajas. E incluso aquí yo puedo realizar la pregunta, mira Juan, tienes dos ventajas y tienes cuatro desventajas. ¿Qué te dice este diagrama? ¿Qué te dice este gráfico? ¿No? Ah, bueno, me dice tal cosa. ¿Sí? Podemos utilizar esto para cualquier otro tipo también de pensamiento. ¿Ya? Y finalmente vamos a realizar categorías. Vamos a dividir la predicción en categorías. Sí, claro, esto pues evidentemente va a variar de acuerdo al perfeccionismo o el contenido del perfeccionismo que va a presentar mi paciente. Y vamos a ir variando en cada categoría. ¿Listo, chicos? De esta forma nosotros podemos trabajar el perfeccionismo dentro de este trastorno. ¿Bien? A ver, pasamos a otra herramienta, ¿sí? Otra técnica, que es el posponer las obsesiones. Es decir, nosotros le decimos al paciente, permítete tener el pensamiento obsesivo, ¿sí? Y prestar atención a tus preocupaciones. ¿Listo? Le decimos al paciente. Incluyendo también estos rituales cognitivos que puede presentar, ¿sí? Pero posponiéndolo un ratito. ¿Cómo? Decirte, pensaré esto dentro de 5 minutos. ¿Listo? Entonces, aparece el pensamiento obsesivo en la mente de mi paciente. Sí le vamos a prestar atención a estas preocupaciones, pero lo vamos a posponer. No es una forma de neutralizar, sino de posponer. ¿Listo? ¿Y cómo se va a posponer este pensamiento?
Es decir, mi paciente tendrá que decirse a sí mismo, pensaré en esto, pero en 5 minutos. Bien, cuando llegue el momento, si es posible, mi paciente que considere el posponer las obsesiones para otro momento concreto, ¿sí? La mayor posibilidad que mi paciente pueda tener o manifestar para que pueda posponer esta obsesión en otro momento concreto, ¿sí? Y como les decía, no siempre que sea posible elegir posponerlas. Ahora, durante el tiempo en que la posponemos esos pensamientos o estas obsesiones, tiene que asegurarse de centrar su atención en otras actividades que capten su interés, como volver a centrarse en su trabajo, llamar a un amigo, dar una caminata, leer en voz alta, cantar en voz alta, entre otros. Bien, entonces es una herramienta, una técnica que podemos utilizar solo con la finalidad de posponer las obsesiones, más no de neutralizarlas. Bien, puede ser 5 minutos y después de los 5 minutos tratar de que mi paciente pueda realizar alguna actividad y de esta forma también posponerlas. Listo. A ver, por otro lado también podemos establecer periodos para obsesionarte o preocuparte, ¿sí? Es decir, establecer 2 periodos de tiempo de preocupación por día. Puede ser 10 a 15 minutos cada uno. ¿Sí? Establecer el tiempo específico. Podemos manejarlo con 10 minutos, como también podemos manejarlo con 15 minutos. Bien, entonces tenemos que establecer 2 periodos de 15 o 10 minutos por día. ¿Y qué va a hacer durante estos 15 minutos mi paciente? ¿Listo? Pasar todo ese tiempo preocupándose, sin tratar de evitarlo. Por ejemplo, diciéndote, ¿y si pasa esto? ¿Y si mi papá se muere? ¿Y si yo me enfermo? ¿Y si mi mamá también se enferma? Entre otros. O planteándote dudas, ¿sí? Que también pueden ser parte de sus obsesiones, o repetir lo que son sus pensamientos u obsesiones. ¿Listo? Durante este periodo también se le dice al paciente que no pueda pensar en alguna actividad o alguna alternativa positiva. ¿Listo? Que evite realizar ello. Y si no se le ocurre nada nuevo o distinto, que repita las mismas preocupaciones u obsesiones una y otra vez hasta que se agote el tiempo, es decir, hasta llegar al minuto 15. ¿Listo? De esta forma nosotros vamos a ir estableciendo periodos de preocupación. Entonces, generalmente te preocupas menos en esos periodos de tiempo, generalmente, ¿sí? Por eso, como les decía, es importante que cuando nosotros le decimos a mi paciente, realiza tal tarea o tal actividad terapéutica, a la siguiente sesión siempre preguntarle cómo te ha ido, qué es lo que has hecho, cómo lo has hecho, qué piensas, qué ha pasado, cómo has reaccionado, entre otras preguntas para poder obtener mayor información. ¿Listo? Entonces, como les decía, chicos, generalmente uno se preocupa menos en estos periodos de tiempo, es decir, en los 15 minutos de preocupación. Porque cuando uno se obsesiona, lucha por pensar positivamente o para detener estas preocupaciones. Pero cuando se deja de luchar, ¿sí? Y voluntariamente eliges, ojo chicos, voluntariamente eliges preocuparte, las obsesiones van a perder poco a poco este poder angustiante, ¿sí? Por esto se usa este tipo de herramienta, donde nosotros vamos a establecer periodos para obsesionarse. ¿Listo? Y la combinación de ambas técnicas, es decir, de
elegir espacios de tiempo para preocuparte y el posponer las preocupaciones, ello va a aumentar la sensación del autocontrol y la autoeficacia. ¿Listo? Es decir, esta herramienta y esta, ambas, van a ayudar a mi paciente a tener un mayor autocontrol y por lo tanto una mayor autoeficacia. ¿Listo? Bien. Por otro lado, vamos a pasar a lo que es más herramientas cognitivas. ¿Listo? Ya hemos visto algunas herramientas más que todo conductuales. Ahora abordaremos cognitivas. Bien, este diagrama ya lo hemos visto en la primera sesión, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, va a ser como un repaso para tenerlo en cuenta. Bien, a ver, todas las personas, todos tenemos pensamientos automáticos, ¿sí? ¿Qué son estos pensamientos automáticos? Son palabras, creencias, expectativas, interpretaciones e imágenes que pasan por nuestra mente, pero pasan a un nivel superficial, ¿sí? Es decir, que están más cercanos a la conciencia. Es esta interpretación que nosotros damos ante cualquier situación o suceso. ¿Listo? Por otro lado, también las distorsiones cognitivas, ¿sí? Que son percepciones distorsionadas del contenido del pensamiento y que estas distorsiones cognitivas van a afectar nuestra respuesta emocional, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Una distorsión cognitiva o una creencia irracional es todo el mundo tiene que ser amable conmigo y todos me tienen que amar. Sí, es una idea irracional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no todos vamos a amar a una persona y esta persona no siempre va a caer bien a los demás, ¿sí? Puede haber alguna discrepancia, entre otros. ¿Listo? Son creencias o distorsiones cognitivas que afectan emocionalmente a los pacientes. Por otro lado, tenemos las creencias intermedias, que es una creencia en un nivel más profundo, ¿sí? Y aquí tenemos tres cosas principales en las creencias intermedias: las actitudes, las reglas y las presunciones, las tres, ¿sí? Son importantes tenerlas en cuenta. Estas influyen en la forma en cómo yo veo una situación, un pensamiento, sentimiento o comportamiento. ¿Listo? Y finalmente, las creencias nucleares. Bien, son creencias mucho más profundas, tienden a ser rígidas y se generalizan en exceso. Estas creencias nucleares pueden ser sobre sí mismos, sobre los demás y sobre la vida o el mundo. Bien, entonces, pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas o ideas irracionales, las creencias intermedias y las creencias nucleares son sumamente importantes tenerlo en cuenta. Y esto nuevamente, chicos, les repito, que lo hemos visto en la primera sesión. Bien. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque pasamos a la técnica de la flecha descendente. Una técnica muy usada en TCC en todo tipo de problema emocional, porque es muy buena, ¿sí? Nos permite conocer el pensamiento más profundo, ¿sí? Entonces, se trata de identificar la creencia básica que está por debajo de un pensamiento. ¿Listo? A ver, ¿cómo yo voy a obtener este tipo de pensamientos? Con las siguientes preguntas. ¿Qué significa esto para ti? Y entonces, si esto es así, ¿a dónde me lleva? ¿Listo? Son preguntas que podemos utilizar. O las siguientes, ¿no? Por ejemplo, si este pensamiento fuera verdad, ¿qué significado tú le das? ¿O qué significaría para ti? Si este pensamiento fuera verdad, ¿qué habría de perturbador o de malo en ello? ¿Listo? Si este pensamiento fuera verdad, ¿qué sucedería? ¿O qué pasaría si tal cosa fuera como tú me dices? Bien, entonces ustedes se pueden guiar de estas
preguntas para realizar la técnica de la flecha descendente. ¿Listo? Entonces, muchas de las preguntas no preguntas, de las afirmaciones, de los comentarios de nuestros pacientes, comienza con lo siguiente: debo de, tengo que o necesito de, ¿sí? Son expresiones de obligación. Cuando nosotros escuchemos esto, podemos aplicar lo que es la técnica de la flecha descendente. ¿Listo? Otro. Otra afirmación que podemos escuchar en mi paciente: si hago tal cosa, entonces sucederá tal otra. ¿Sí? Es un condicional. ¿Listo? ¿Qué significa para ti si pasa esto? ¿Sí? Va a suceder lo otro. Y si esto fuera verdad, ¿qué de malo habría en ello? ¿Bien? Otra afirmación, comentario, pensamiento que podemos hallar en los pacientes es el siguiente: no soporto qué o no soportaría qué. ¿Sí? Son valoraciones que tiene mi paciente. No soporto que la gente llegue tarde o no soportaría que la gente me mire mal. ¿Sí? Son valoraciones. Y finalmente, con el yo soy. Yo soy una persona de tal o cual manera. ¿Sí? Entonces, de esta forma, es decir, del debo, del condicional, de las valoraciones y de la visión de sí misma, que tiende a ser severa, yo puedo realizar lo que es la técnica de la flecha descendente. Bien, entonces, por aquí vamos a ver un ejemplo muy general. Bien, a ver, aquí mi paciente me dijo que terminó con su pareja, ¿sí? Y que se sentía muy triste, por lo tanto, eh, quería volver con él. Bien, y le decimos: ¿qué significa para ti que tu pareja te haya abandonado? ¿Listo? Que no puedo vivir sin él. Y si esto fuera verdad, ¿qué sucedería? Que no podría hacer cosas yo sola. Si esto fuera verdad, no, si este pensamiento que tú me dices fuera verdad, ¿qué pasaría o qué sucedería? ¿Qué soy o qué significa para ti? Que no soy suficiente y que tengo miedo de fallar. ¿Listo? De esta forma llegamos al pensamiento, ¿sí? A la creencia básica, que no se siente o que él piensa que no es suficiente y que tiene miedo de fallar, ¿sí? Y recordemos que iniciamos con la ruptura de su pareja, ¿sí? Pues su pareja la abandonó. ¿Bien? Entonces llegamos a una creencia de sí misma. ¿Listo? Entonces, de esta forma nosotros aplicamos lo que es la técnica de la flecha descendente. Vamos a ver ahora con un ejemplo de un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Listo? El de aquí es de manera general. ¿Bien? A ver, mi paciente me dice lo siguiente: mi pareja no me ha llamado luego del trabajo y ya han pasado 3 horas. Y nosotros le decimos: ¿cómo te hace sentir esto? ¿Listo? Molesto, en un nivel 8. Bien, esto también lo puede llevar a cabo en su registro. Y le decimos a mi paciente: ¿qué es lo primero que piensas cuando han pasado esas horas y él aún no te ha llamado? Y mi paciente responde lo siguiente: que es un desconsiderado, yo espero que él llame y no lo hace. Y le decimos: ¿y por qué es un desconsiderado? Porque debería llamarme si ya salió del trabajo o ya se desocupó. ¿Listo? Esto, es decir, ¿cómo te hace sentir ello? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Y por qué es un desconsiderado? Son preguntas que nos sirven para obtener información y realizar lo que es la flecha descendente. ¿Listo? Ahora, Mariano, pero también puedo obtener esta información de otra forma, sí. ¿Cómo? Con el autorregistro, ¿sí? Recordemos que en el autorregistro mi paciente, ¿qué escribe? 1, lo que es la situación, ¿cierto? 2, el pensamiento. 3, la emoción en un nivel de 0 al 10 y 4, la conducta. ¿Listo? Entonces, de ese registro yo puedo obtener información para
ahorrar estas preguntas. O de lo contrario, también puedo realizar tales preguntas para iniciar lo que es la flecha descendente. ¿Listo? Entonces, continuamos. ¿Y por qué es un desconsiderado? Porque él debería llamarme si ya salió del trabajo o ya se desocupó. ¿Bien? Y le planteamos, ¿y qué significa para ti que él no te llame? Bueno, si él no me llama, debe ser porque yo no le importo. ¿Y qué diría de ti el hecho de que tú no le importes? O si fuera verdad que tú no le importes, ¿qué diría de ti? ¿O qué significa para ti? En este caso, el paciente dice, no lo sé, quizás que no soy suficiente para él o no merezco su cariño. ¿Listo? Bien. Entonces, pensamiento automático de mi paciente, que él es un desconsiderado. ¿Sí? Pensamiento automático. Creencia intermedia, que él debería de llamarme, que es una regla. Si no me llama o no se comunica conmigo es porque no le importo. Esta es una suposición. ¿Listo? Y la creencia nuclear de mi paciente es el siguiente, la creencia básica, no soy suficiente para él o no merezco su cariño. ¿Listo? Este es un ejemplo de una paciente que tiene TOC. ¿Bien? Y de esta forma nosotros hallamos sus creencias nucleares con la flecha descendente. ¿Listo? Si es que hay alguna duda, alguna pregunta, chicos, por favor lo escriben para poder resolverlo. Bien, entonces, una técnica muy usada, chicos, lo pueden utilizar para depresión, ansiedad, baja autoestima, otro problema emocional. ¿Sí? Muy bueno. Bien. A ver, vamos a ver algunas creencias erróneas, ¿sí? Sobre la aparición de las obsesiones. Son algunas creencias que los pacientes tienden a mencionar, ¿sí? Por ejemplo, hay que sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa desconocida o potencialmente peligrosa, ¿sí? Las ideas obsesivas no deberían aparecer. La evocación de pensamientos, recuerdos e imágenes depende exclusivamente de mí. Una persona debe ejercer control sobre sus propios pensamientos. Si pienso o me imagino algo es porque en el fondo deseo que ocurra, sobre todo aquí cuando las personas tienen sus pensamientos de hacer daño. ¿Bien? Pensar en un acto pecaminoso e inaceptable es tan malo como desarrollar la acción. ¿Listo? Entonces, importante, sí, para poder conocer algunas creencias erróneas sobre la aparición de las obsesiones. Bien, entonces, una vez que yo ya he realizado lo que es la flecha descendente, pasamos a lo que es la reestructuración cognitiva. Bien, como o parte de realizar una reestructuración cognitiva es el siguiente. Primero, definir el pensamiento disfuncional, pensamiento erróneo. Segundo, realizar lo que es un debate, ¿sí? Tercero, pensamiento alternativo más realista o adaptativo. Y finalmente, el análisis de las consecuencias de tal pensamiento. Bien, entonces, aquí, este es el autorregistro que mi paciente va a realizar para yo poder aplicar la reestructuración cognitiva o el debate. ¿Bien? O parte de la reestructuración cognitiva, el debate. En el cual el paciente registra lo que es la situación, el pensamiento, la emoción, la conducta y qué pasó después. ¿Sí? A ver, en este caso observamos que mi paciente registró la situación de que tocó algo sucio. ¿Cuál fue su pensamiento? Voy a enfermarme, me contagié y voy a contaminar a mi familia. ¿Listo? Este es su pensamiento.
¿Cuál es su emoción? Es decir, ¿qué sintió? Ansiedad en un nivel 9, preocupación también en un nivel 9. Conducta. Lavarme las manos mínimo 10 veces y evité tener contacto con mi familia. ¿Y qué pasó después? Pues me sentí calmada y aliviada, ¿cierto? Esa es la compulsión que mi paciente presenta. ¿Listo? Y esta es la obsesión. ¿Bien? Para tenerlo en cuenta y dar una repasada. ¿Listo, chicos? Entonces, de esta forma tenemos el autorregistro que nos puede servir para la reestructuración como también para la flecha antecedente. Bien, entonces, pasamos al debate socrático. Yo ya tengo mi registro, pasamos al debate. ¿Listo? Para poder trabajar las obsesiones de los pacientes. Este debate fomenta ya un pensamiento más crítico, más real, y en la herramienta los pacientes se enfrentan con sus propias filosofías, pensamientos irracionales, y se les pide que examine para que vean si tienen sentido, si son útiles o si hay una evidencia. ¿Listo? Entonces, se ayuda al paciente a que pueda examinar y cuestionar su forma actual de pensar y que por lo tanto a través del debate pueda desarrollar nuevos y más funcionales modos de pensamiento, pensamientos adaptativos. ¿Listo? Aquí vemos tres categorías de un debate socrático que se usa también no solo para el TOC, sino también para otros tipos de problemas emocionales. Tenemos las estrategias empíricas, ¿no? Por ejemplo, qué prueban los datos que tú me das, qué evidencia tiene lo que piensas, es cierto que siempre ha sido así, cuál es su probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? Esas son estrategias empíricas. Estrategias pragmáticas. ¿Qué ventajas o consecuencias positivas nos ofrece y qué inconvenientes o consecuencias negativas nos ocasiona tal pensamiento? ¿Qué utilidad tiene pensar de esta forma? Y o me ayuda a ayudar a pensar de este modo, sí o no. ¿Listo? Y finalmente las estrategias lógicas, es decir, ¿es racional? ¿Es lógico mi pensamiento? ¿Tiene suficiente coherencia esta forma de pensar? Bien, son algunas preguntas que nosotros podemos realizar para el debate socrático. A ver, vamos a ver un ejemplo como tal. A ver, tenemos el registro o le podemos preguntar lo siguiente. ¿Qué situación es la que te ha producido mayor malestar durante esta semana? ¿Bien? Y el paciente o la paciente responde, cuando estoy en el trabajo y de repente veo a un amigo. ¿Y qué pensamiento viene en ese momento? Pues me da miedo el hecho de volverme lesbiana. ¿Listo? Este es el pensamiento que registró mi paciente o que yo obtengo a través de esta pregunta. El miedo es una emoción. Del 1 al 10, ¿cuándo le pondrías a ese miedo? Lo registré como un 9. ¿Listo? ¿Te sientes atraída por tu amiga? No. ¿Te sientes o te has sentido atraída por alguna mujer? No, nunca. Ok. Y le decimos, si nunca te han gustado las mujeres, ¿por qué te podrías enamorar de tu amiga o volver lesbiana? Y la paciente responde lo siguiente, porque a veces las chicas se vuelven así. Le decimos, ¿en qué situación podría pasar esto? Cuando una mujer ha pasado por una decepción amorosa, se puede volver lesbiana. ¿Listo? Esto contesta el paciente. Y nosotros seguimos con el debate. Si una mujer sufre una decepción amorosa, ¿se volvería lesbiana? Sí. Bien, nos contesta sí. ¿Conoces casos de alguien que se haya vuelto lesbiana luego de una decepción amorosa? Sí, sí conozco casos. Perfecto.
¿Cuántos casos más similares conoces diferente a este que tú me comentas? ¿Sí? Ahí ya lo estamos llevando a la evidencia, que sería esto, estrategias empíricas, ¿sí? Datos que prueban su pensamiento. ¿Bien? ¿Conoces casos de chicas que han tenido decepciones amorosas y no se han vuelto lesbianas? Sí, también conozco a chicas que han terminado con sus parejas y siguen gustando o siguen siendo heterosexuales. Ok. ¿Y si han vuelto homosexuales por ello? Es decir, por una decepción amorosa. No. Entonces, eh, al paciente le decimos, entonces, Marta, ¿sería válido afirmar que por un caso que conoces de una chica que se volvió lesbiana, a todas las mujeres les sucede lo mismo tras una decepción amorosa? No, ¿cierto? Así es, no. ¿Qué estamos haciendo? Estamos debatiendo la obsesión que tiene de que se puede volver lesbiana. ¿Listo? Entonces, nosotros siempre tratemos de terminar con un resumen de todo lo que hemos hablado con el paciente, ¿sí? Por ejemplo, a ver, Marta, primero que nada, no podemos decir que una persona cambie su orientación sexual debido a una decepción con su pareja, ¿cierto? Pues el tema de la orientación sexual interviene en muchos factores, ¿eh? Que no lo vamos a comentar por tal motivo. Además, al afirmar que a las mujeres les sucede eso a partir de un caso que tú has observado y que me has comentado, estaríamos haciendo una sobregeneralización. Es decir, que estás elaborando una regla o conclusión general a partir de casos individuales o casos aislados. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las personas o las mujeres que tienen una decepción amorosa, sí o sí se tienen que volver lesbianas o que les guste a otra mujer. Pero ese fue el pensamiento inicial de mi paciente. ¿Listo? Entonces, de esta forma nosotros, chicos, realizamos lo que es el debate socrático. ¿Bien? Yo tengo no es un manual, pero es un PDF de algunas preguntas que podemos también utilizar. Se los voy a enviar para que ustedes también lo tengan y lo puedan aplicar en sus sesiones, ¿ya? Para realizar lo que es el debate. Vamos a ver un cuestionario de las probabilidades del temor, ¿ya? ¿Qué debate o qué pregunta nosotros podemos realizar? ¿Qué probabilidad hay de que esto ocurra? ¿Listo? Tengo un temor, el paciente expone tal temor y le preguntamos, ¿qué probabilidad hay de que esto realmente ocurra? Lo piensas muchas veces y cuántas veces ocurrió. ¿Sí? Por ejemplo, Marta, ¿piensas muchas veces que tu hijo se va a morir? Sí. ¿Cuántas veces al día? Yo creo que unas 100 veces. Ok. ¿Y cuántas veces ocurrió esto? Ninguna. Ahí que lo estamos haciendo ver a mi paciente, que es un pensamiento, más no es una realidad, que solo está en su pensamiento y que a este pensamiento le está dando una valoración incorrecta, ¿cierto? Que ya lo hemos visto también en las sesiones anteriores. Ahora, vamos a abordar las consecuencias de mantener este temor. ¿Te ayuda en algo, Marta, pensar que tu hijo le ha pasado algo o que se va a morir? No, no me ayuda en nada, nada. Entonces, Marta, ¿le das mucha importancia? Sí. ¿Y realmente tiene mucha importancia este pensamiento? No. ¿Qué estamos cambiando? Su valoración de Marta, ¿sí? Ahora, otras preguntas que podemos utilizar son las siguientes. ¿Puede ser responsable de todo lo que va mal en este mundo? ¿O no resulta exagerado pretender evitar tantas situaciones catastróficas? ¿Sí? Estas, lo que vemos resaltado, chicos, son preguntas que nosotros podemos utilizar, pero pues evidentemente nos basamos en el pensamiento del paciente. ¿Listo?
A ver, vamos a ver otra herramienta, pero quiero contestar esta pregunta. Las creencias de actitudes y presunciones son creencias nucleares, nos dice Lilia. A ver, las creencias nucleares, Lilia, hace referencia a lo siguiente, ¿sí? Son creencias más profundas, tienden a ser rígidas sobre sí mismo. Generalmente empieza cuando yo soy, ¿sí? Yo soy insuficiente, yo soy inútil, yo no puedo, ¿listo? Son, no son presunciones, sino son valoraciones que yo realizo sobre mí misma, ¿sí? O sobre otros. Él es un imprudente, él es tal, tal, tal. ¿Bien? Entonces, mayormente las creencias nucleares hacen referencia a uno mismo. Ojo, mayormente, pero no siempre, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo sé que tengo creencias nucleares con ello, no? Yo soy, yo no puedo, yo soy inútil, soy incapaz, y yo no soy suficiente, entre otros. ¿Listo? Bien. En cuanto a Lilia, sí es importante considerar lo que son las actitudes, ¿sí? Las actitudes son más que todo a creencias intermedias, ¿sí? Las actitudes, chicos, son creencias intermedias, ¿sí? Son reglas y presunciones, ¿sí? No está dentro de las creencias nucleares. Por ejemplo, una regla que sería una creencia intermedia, Lilia, sería, todos tienen que realizar tal cosa. O yo debo de llegar siempre puntual. Son reglas que yo me autoimpongo, ¿sí? Y si no me equivoco, aquí. Estos serían reglas. Debo de, tengo que, necesito de. ¿Sí? Son reglas obligatorias. Y esto, Lilia, no es parte de una creencia nuclear. ¿Qué pensamiento sería parte de una creencia nuclear? Yo soy una persona de tal o cual manera. ¿Sí? Es una visión sobre sí mismo. ¿Listo? Y en cuanto uy, se me fue mi pantalla. A ver, espera, aquí está. Listo, listo. A ver, nos dice, en base a esa creencia nuclear, la conducta, así es. La conducta que es el resultado de los pensamientos, de los sentimientos y por lo tanto de las creencias nucleares puede afectar lo que es la autoestima. ¿Sí? Ahora, importante, en el curso que estamos llevando de niños y adolescentes, las creencias nucleares, ¿sí? Se van cristalizando en la infancia. Por eso es importante tener cuidado con lo que nosotros decimos a nuestros niños, ¿sí? Porque ellos se van generalizando, se van cristalizando en la infancia. Es muy distinto a decirle, Juan, eres desordenado, a decirle, Juan, tu cuarto está desordenado, ¿cierto? Estamos ahí etiquetando en la primera opción a Juan y en el segundo ejemplo, estamos etiquetando la conducta. Entonces, las creencias nucleares es sumamente importante. Cuando nosotros trabajemos lo que es autoestima, ¿bien? Tenemos que ubicar qué creencia nuclear está teniendo el paciente. En este caso, en particular, sería el siguiente, ¿no? No soy suficiente y tengo miedo a fallar. ¿Listo? Y ahí podríamos incluso seguir. ¿Qué significa para ti que no eres insuficiente? ¿No? Entonces, vamos teniendo lo que es, obteniendo información acerca de su creencia nuclear. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, continuamos. Listo, Lili. A ver, nos quedamos aquí. Aquí, ok. La cadena de temores obsesivos, otra herramienta que también utilizamos. ¿Ya? A ver, le vamos a plantear dos diagramas a mi paciente, los temores obsesivos y las alternativas.
¿Qué pasaría si fuese así? ¿No? Según el pensamiento que me da el paciente, le preguntamos, ¿qué pasaría si esto fuese así? Podría contaminar a mi familia, podría enfermar y tener que hospitalizarme, podrían morir, yo sería responsable, si no cuido a mi familia fallaré. Soy médico y debo de hacer. ¿Listo? Esta es una paciente que era médico. Entonces, es médico y piensa y tiene esta obsesión, pensamiento obsesivo de que va a contaminar a su familia, de que estos se pueden morir o se pueden hospitalizar y por lo tanto morir, y que ella va a ser la única responsable de este suceso. ¿Sí? Esa es la cadena de pensamientos obsesivos de mi paciente. Entonces, le vamos a invitar a mi paciente a realizar alternativas de este pensamiento. ¿Sí? Esto se puede combinar con el debate, es decir, cuando ya le enseñamos a nuestro paciente a realizar el debate, podemos aplicar esta herramienta. ¿Listo? Entonces, ¿qué alternativas saludables, positivas, funcionales puede tener mi paciente en este ejemplo en particular? Hasta ahora no tengo pruebas de esto. ¿De dónde yo he obtenido esta información? Es decir, de dónde mi paciente ha obtenido esta información de su debate, de esto, ¿sí? De lo que hemos visto. En este caso sería lo que son evidencias. ¿Listo? Bien. Otro pensamiento alternativo. Lo pienso, pero no ocurre. Es decir, solo es un pensamiento, más no es una realidad. ¿Listo? Yo no puedo hacerme cargo de todos los acontecimientos, aún siendo médico. Es un pensamiento saludable, ¿sí? Que ya no le va a generar la molestia o malestar o ansiedad. ¿Listo? Entonces, aquí primero identificamos la cadena de temores. ¿Qué pasaría si tu familia se contamina o contaminas a tu familia? Pues ellos podrían enfermar y tener que hospitalizarse. ¿Y qué pasaría si fuese así? Podrían morir. ¿Y qué pasaría si esto pasa, no? O fuese de tal manera. Yo sería la responsable y si no cuido a mi familia, fallaré. Soy médico y debo hacerlo. ¿Listo? Entonces obtenemos lo que es la cadena de temores y planteamos lo que es alternativas. Después de realizar un debate. ¿Bien? Y así vamos a ir rompiendo lo que es una cadena de temores. Bien, aquí es un registro que nosotros podemos ir utilizando durante la intervención. Ojo, chicos, durante la intervención. Cuando hemos hecho evaluación, también buscamos una línea base, ¿sí? Pero en este caso es totalmente distinto. ¿Por qué? Aquí el paciente tiene que registrar lo que es la frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, el día lunes tuve una frecuencia de mi obsesión de 10 veces, ¿sí? Es decir, 10 veces tuve este pensamiento obsesivo. Ok. La angustia de la obsesión, y acá abajito tenemos la leyenda. Angustia, ninguna, que sería 0, y 100 sería extremo. Entonces, una angustia del 70% del 70%. Ok. La intensidad del esfuerzo por controlar la obsesión. Ojo, esfuerzo para controlar la obsesión. 0 sería ningún esfuerzo y 100 un esfuerzo enorme. Y aquí le ponemos un 80. Ok. Y finalmente mi paciente registra lo siguiente. Intensidad de la urgencia para ejecutar la compulsión. ¿Qué quiere decir? Para responder conductualmente a la obsesión. En este caso, 0 sería ninguna urgencia y 100 sería una urgencia irresistible, extrema. ¿Listo? En este caso, podría ser un 80.
¿Bien? Entonces, ¿qué se espera con la intervención? Que aquí podemos ver que está elevado, es más del 50%, ¿cierto? Se espera que con el pasar del periodo de las sesiones, esto pues se reduzca, es decir, a una angustia puede ser del 40, una obsesión, perdón, el intento de controlar la obsesión, que sea un 30, y la intensidad un 20. La intensidad para realizar la compulsión. ¿Listo? Entonces, este autorregistro me va a permitir a mí, como psicóloga, psicoterapeuta, saber cómo está yendo mi paciente en cuanto a las obsesiones y compulsiones y el avance que estamos teniendo. Y a mi paciente también le va a ayudar a ser consciente de su propio avance, porque él mismo o ella misma va a comparar el nivel que está teniendo la obsesión y por lo tanto la compulsión. ¿Listo? Entonces es un buen autorregistro que ustedes lo pueden aplicar. Bien, por otro lado, vamos a revisar lo que es la aserción encubierta. Es otra herramienta que también utilizamos. ¿En qué consiste? A ver, el primer paso es interrumpir el pensamiento. Es decir, primero mi paciente se va a concentrar en esas ideas que le causan malestar, ¿sí? Se va a concentrar en las obsesiones. Y luego de ello, luego de unos minutos, se dirá basta. ¿Bien? Y de esta forma dejará de pensar en estas ideas, pero solo un instante. ¿Listo? Entonces, interrumpe, piensa, se concentra en estas ideas y después se dice a sí mismo, basta. Segundo paso, vamos a elaborar las aserciones. Esto es con el terapeuta. ¿Sí? A ver, se tiene que realizar una lista de pensamientos estresantes. Esto, lo que viene en pantalla, esta diapositiva, nosotros lo realizamos con el paciente. ¿Listo? Le decimos, ¿cuáles son tus pensamientos estresantes? Y lo va a ir registrando, anotando. Y al lado del pensamiento va a poner el orden, la jerarquía, siendo el 1 más estresante y el 5 menos estresante. Ahora, chicos, es importante tener en cuenta esto, que rígidamente no solo va a ser 1 y 5, sino que el 5 puede variar, porque puede pasar que otro paciente en particular presenta 6 pensamientos estresantes, por lo tanto no sería 5, ¿cierto? Sería 6. ¿Sí? Entonces, es importante considerar ello. Entonces, vamos a hacer la jerarquía. Me voy a enamorar de una mujer. Ese es el pensamiento estresante. ¿Listo? Entonces, el orden sería 1. ¿Por qué? Porque es el más estresante para mi paciente. Segundo, mi papá se va a morir. El orden sería 2, según mi paciente, porque para ella es estresante. ¿Listo? Y por ejemplo, me pueden asaltar a mí cuando salgo a la calle o me pueden matar si salgo a la calle, así como veo en los casos en la televisión. Y para mi paciente, este es el menos estresante. Para mi paciente, ¿sí? Es el menos estresante. Entonces, una vez que yo ya tengo lo que es la jerarquía de mi paciente, del 1 al 5, en este caso en particular, vamos a ir por lo siguiente. A ver, por cada grupo de pensamiento estresante, vamos a preparar un grupo de aserciones o frases que estas tienen que ser positivas, realistas y constructivas para que puedan ser insertadas en este vacío mental. Pero Mariana, ¿dónde realizan ese vacío mental? Aquí, cuando se dicen a sí mismo basta.
¿cierto? Cuando interrumpen el pensamiento, ¿bien? Y cuando ellos se dicen basta, tienen que realizar lo que son las frases que previamente en la sesión hemos realizado, ¿sí? Por ejemplo, en el pensamiento estresante, me van a asaltar cuando salga a la calle y o me pueden matar si salgo a la calle como veo en la televisión. Sí, ese es el pensamiento estresante. Entonces, ¿cuáles serían las aserciones de mi paciente? ¿Sí? Estas frases positivas de mi paciente. Tendríamos, tranquila, nada malo te va a suceder. No por ver una noticia significa que te va a suceder a ti. Respira hondo, haz una pausa y tranquiliza. Si no vas por sitios peligrosos, es poco probable que te suceda algo malo al salir. Esto que vemos en pantalla, chicos, son las aserciones o frases positivas. ¿Sí? Y en dónde o en qué momento mi paciente va a realizar o se va a decir a sí misma tales frases cuando realice el vacío mental. Y en dónde se ubica el vacío mental cuando mi paciente se dice basta. ¿Listo? Entonces, aparece el pensamiento o la obsesión, se concentra en este pensamiento, luego de unos minutos se dice basta y realiza lo que es las frases positivas o las aserciones que hemos planteado previamente, ¿sí? Previamente en las sesiones. ¿Listo? Entonces, nunca, por nunca, chicos, solo es darle la instrucción a los pacientes, no, sino que nosotros tenemos que realizar la tarea junto con los pacientes en la sesión. Y cuando nosotros le dejemos una actividad terapéutica, eso ya lo realiza fuera de la sesión, ¿sí? Porque recordemos que en 45 minutos o 55 minutos, dependiendo cómo lo manejen, no podemos realizar todas las herramientas, sino que ese es un entrenamiento constante, tanto del psicólogo, dando las herramientas, acompañándolo, como también del paciente, que el paciente va a realizar todas estas herramientas que hemos visto en esta sesión y en la sesión anterior. ¿Listo? A ver, chicos, por otro lado, ustedes ya tienen este manual, es un PDF, es un manual, donde no solo van a encontrar para el trastorno obsesivo compulsivo, sino también van a encontrar para trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, trastornos sexuales y psicóticos. ¿Listo? A ver, vamos a ver un poquito. Y a ver. Aquí. Aquí podemos ver cómo nosotros podemos realizar un análisis y tratamiento de las obsesiones. ¿Bien? Ah, se me fue la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí más arriba. A ver, chicos. Aquí está. A ver, podemos ver el análisis y tratamiento de las obsesiones, algunas cuestiones diagnósticas, el diagnóstico diferencial que también ya lo hemos visto, la comorbilidad que también un paciente con TOC puede manifestar, el modelo clínico de los pensamientos obsesivos, que son las obsesiones, la valoración, los rituales cognitivos, el estado de ánimo y los acontecimientos de la vida, ¿sí? La evaluación, ¿bien? Y el tratamiento. Características del tratamiento, sesiones de evaluación, el autorregistro, que también ya lo hemos tocado, la primera sesión de intervención, la segunda, tercera sesión, las sesiones de exposición, las técnicas cognitivas, la prevención de recaídas y alguna información del tratamiento cognitivo-conductual y farmacológico combinados,
¿sí? Y la eficacia del tratamiento cognitivo-conductual en este tipo de trastornos. ¿Listo? Este manual ustedes ya lo tienen. Y como les decía, el plus de esto es que hay para otros trastornos, ¿sí? Y finalmente, aquí también les he compartido un estudio de caso con una intervención cognitivo-conductual. Aquí ustedes van a observar sesión por sesión, ¿sí? Sesión por sesión que han realizado las técnicas que ya en algunas le hemos visto, ¿no? Por ejemplo, esta, la sesión número 7. Entrenar al paciente en la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobs, ¿sí? Que son los grupos de músculos. La relajación muscular te da la descripción de la sesión, ¿sí? Aquí el procedimiento de la herramienta de la relajación por los grupos de cada uno y bueno, y las conclusiones. ¿Listo? Entonces, de esta forma ustedes ya tienen dos manuales que se pueden tener en cuenta para poder intervenir en los casos del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Listo? Y bueno, chicos, quiero saber si es que hay alguna duda, alguna pregunta, si no para dar por terminado la sesión del día de hoy. A ver, Alonso, primero la psicoeducación importa, ¿sí? Sumamente importante la psicoeducación, es uno de los primeros pasos para realizar lo que es la intervención. Sí, por otro lado, es importante también considerar lo que es el autorregistro, enseñarle a los pacientes para realizar el autorregistro. Por otro lado, la reestructuración cognitiva, el debate, que también nos va a ayudar, ¿sí? Pero yo considero uno de los pasos importantes es la psicoeducación, la respiración, ¿sí? Que también se le enseña al paciente, que ya lo hemos visto, ¿sí? Y si tiene un TOC muy marcado, en realidad las herramientas se van a ajustar a la necesidad del paciente. Si el paciente está con los pensamientos muy marcados, entonces podríamos empezar con lo que son las herramientas cognitivas o las técnicas cognitivas, ¿sí? Y combinarlas con las conductuales. Entonces, sí es importante que las herramientas se adecúen a las necesidades del paciente. Sergio, no te preocupes, no te preocupes. Ya esto también queda grabado para que lo puedas tener y lo puedas visualizar. ¿Sí? Entonces, sí es importante, chicos. Muchas gracias a ti, Sergio. Es importante que podamos ver las necesidades de los pacientes, saber la compulsión, conocer e indagar, ¿sí? Lo que es sus rituales y de esta forma poder trabajar y adecuar cada técnica. Sí, se trabaja a la par con un psiquiatra, ¿sí? Tenemos que realizar toda la evaluación. Sí he visto que en algunos casos no trabajan con psiquiatría, puesto que la psicoterapia le ayuda, pero muchos médicos también recomiendan lo que es la medicación. Entonces eso ya se va a depender mucho, chicos, de la evaluación, de una buena entrevista, de ver la calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias a ti, Lilia, de verdad, muchas gracias, chicos. Hoy ya es nuestra última sesión. Espero poder continuar con cada uno de ustedes en otras sesiones, en otras clases. Y pues nada, chicos, hoy día ya nos despedimos. Muchas gracias por todo. Espero que se lleven un gran aprendizaje y es un placer para mí, Karina, trabajar con cada uno de ustedes. Cuídense mucho, que tenga un bonito día.